El congresista tiene la palabra el congresista Manuel Damer. Señor presidente, quiero saludar al gerente general de Petroperú y felicitarlo por la información que nos ha dado, que en algunos casos aclara y genera a veces nuevos temas de solicitud de información. Pero hemos estado con el congresista Sarmiento y con otros congresistas en el grupo de trabajo y venían técnicos de otras instancias, de los INERMIN, venían a darnos una información que era una información casi sacada de los periódicos general, sin una información precisa, donde todo tenía responsabilidad de Petroperú, pero no había una claridad de qué estaba pasando, en particular en el tema de los derrames. Creo que se nos ha dado información básicamente en tres cosas, sobre las cuales quisiera preguntar ampliaciones o hacer comentarios. Uno, el tema de los derrames; otro, el tema de la refinería e implementación; y otro, el tema de la relación entre lo ético, público y privado. Sobre el tema de los derrames, creo que la información que nos ha dado, entiendo que es la información última, final y definitiva de la empresa Petroperú, nos dice claramente que el tubo de Petroperú no está corroído, como por ahí dijo alguna prensa, que es un tubo viejo que ya no sirve, que hay que cambiarlo, que hay que desaparecerlo por otro. Tiene problemas el tubo, pero los problemas ocasionados por los derrames no son fundamentalmente por temas de corrosión. Hay problemas históricos, pero los tubos duran mucho tiempo. Lo fundamental que está manifestándose es que hay un problema ciertamente de atentados. Es distinto que alguien quiera hacer un corte. En la información que usted nos da, diferenciadamente señala conexión clandestina de corte de tubo. Conexión clandestina, entiendo, es cuando alguien quiere sacar petróleo para venderlo. Eso es conexión, y eso hay mucho en la costa. De repente puede haber algo en la selva. Pero aquí nos dice claramente la distinción. Conexión clandestina es una cosa, y en los últimos años conexión clandestina hay 4, 1, 4, 4 y 1. En el 2016, 1. Pero donde está el tema principal concentrado, no es que no haya conexión clandestina, existen, son 14 a lo largo de estos últimos años, que es un problema que hay que atender, ciertamente. Pero donde hay una concentración extraña, singular, es en un periodo determinado. En el 2016, 9 cortes de tubo. Yo concuerdo con lo que se ha señalado, que los primeros que no quieren que se corte el tubo son las propias comunidades indígenas, porque ellos definen su ecosistema y saben que eso afecta al ecosistema. Y ellos no negocian con el petróleo. Ellos podrían decirse, quieren que les paguen nuevamente por trabajar, pero eso no es el tema central. El tema central es que hay un corte provocado. No sé si hay alguna información adicional, por qué se provoca el corte, que nadie puede meterse así nomás a la selva para cortar el tubo. Alguien tiene que tener un interés mayor para hacerlo de forma sistemática y en un año concentrado, justo el año que se está discutiendo este tema en el país. Puede estar queriendo provocar una reacción, puede estar queriendo provocar un desprestigio de la empresa, puede estar queriendo provocar una confrontación con las comunidades nativas amazónicas, y en vez de que sean vigías de la Amazonía, convertirlos en contraposición con Petroperú. Creo que habría que ver si hay alguna información mayor. Me imagino que Petroperú debe tener por lo menos algunas hipótesis de a qué se debe, pero algunas cosas son ciertas. No son las poblaciones indígenas centralmente, el corte de tubo no es una cosa ocasional para robar y venderlo, es un tema más complejo, de más amplitud. Y también nos indica con claridad que los problemas del tubo son, por lo tanto, relativamente manejables. Que hay que tener una reingeniería del tubo en algunos aspectos, es cierto, pero la versión que se estaba dando en algunos medios de prensa es que, bueno, hay que parar el tubo y nos quedamos sin tubo un buen y largo tiempo. Yo escuché unas declaraciones, nunca vi que hayan sido, leí en el periódico que hayan sido confirmadas o desconfirmadas, que en los próximos meses se reiniciaría nuevamente el manejo del transporte en el oleoducto. Quisiera que nos confirme si eso es cierto, si no es cierto, en qué fecha se prevé ese manejo. Un segundo tema es el tema de la refinería de Tarara. En ese tema, sí, realmente las informaciones que se dan son, para buena parte de la opinión pública, y creo que para todos los que estamos un poco siguiendo ese tema en detalle, casi novedosas, sorprendentes, o que precisan aspectos que no estaban precisados.
lo cual es importante que se dé la información y que se pueda hacer preguntas y pedir precisiones sobre el tema. En la refinería Talara, yo fui hace un mes a la refinería Talara y la empresa nos condujo con el ingeniero Campodón y con otras personas, nos condujo a conocer las cosas de la empresa. Y ahí había una situación muy clara entre un área de la refinería que está siendo construida por Técnicas Reunidas, que trae el equipamiento desde España, desde Europa, y otras partes que son asociados, que son peruanos, que son empresas peruanas, que se trabajan en el Perú y forman parte del trabajo. Cuando aquí se habla de que la tercerización cambiaría y sería directamente Técnicas Reunidas, significa que lo que estaba previsto para esas otras labores en la refinería, donde podría haber empresas peruanas o no, no conozco, serían concentrados por Técnicas Reunidas, o que Técnicas Reunidas va a ser el intermediario de contratación con esas otras empresas, que ya no va a ser una contratación vía Petroperú, sino una contratación vía Técnicas Reunidas. Y que si eso es una pregunta, como digo, no conozco de qué empresa se trata, pero es una preocupación general. Si hubiera más cosas que terminar en la instalación de la refinería, que son productos que requieren una producción local, ¿se van a hacer desde España o se pueden hacer desde el Perú? ¿Hay alguna indicación sobre eso? ¿Va a haber algún cambio sobre eso? ¿O ya todo simplemente está resuelto y es un tema de una capacidad industrial, o que el Perú no tiene y solamente está en España y en Europa, o que de repente lo que está en el Perú se deja de lado y se trae de Europa? Esa es una preocupación que quisiera tener para saber el impacto del flujo de la refinería en la industria nacional, cuál es su peso y su actividad. Y también no me queda claro la incorporación de intereses en esta etapa, ¿no? Porque lo del alineamiento de la ejecución ciertamente parte de concentrar en Técnicas Reunidas la empresa. Ese es el alineamiento central. Ese alineamiento, ¿qué significa desde el punto de vista de la operación en la instalación final del avance de la refinería? Supone que Técnicas Reunidas pasa a manejar todos los flujos complementarios de contrataciones, ya no tiene ninguna participación nadie más. Técnicas Reunidas en la práctica hace cosas que podría haber hecho Petroperú si es que hubiera sido de otra manera esa etapa concentrada. No sé, porque estos temas no están claros en las informaciones públicas, cuál es lo que se está decidiendo cuando dice un solo operador en el conjunto de los aspectos que están faltando. Y también tiene que ver con el financiamiento mayor de 815 millones de dólares, porque esto es un adicional a lo previsto en el contrato, pues un adicional derivado de estas circunstancias del manejo empresarial. Es una pregunta que no me queda claro. Puede tener que ver con intereses, con multas, puede tener que ver con muchos elementos que son a veces principalmente financieros, pero también puede tener que ver con costos de los insumos o de los materiales que se van a requerir para las partes finales del desarrollo de la refinería. Quisiera al respecto algunas precisiones. Y un último tema es el tema público y privado. Usted muy bien ha dicho que básicamente mira desde el sector privado, la empresa, pero la empresa es una empresa pública, por lo tanto sus reglas son reglas públicas. Yo no entiendo por qué el sistema de ética va a ser administrado por una empresa privada, no lo entiendo. Más aún, en una empresa estatal como Petroperú hay normas que son públicas, que no son privadas, tienen obligaciones públicas, y la obligación pública no es de por sí mala, es buena, es necesaria. Otra cosa es la burocracia, otra cosa es que sea mal planteado, mal desarrollado. Yo preguntaría, ¿acaso todas las cuestiones, por ejemplo, muchos funcionarios últimos en Petroperú han sido contratados a través de empresas privadas que son los que han presentado los currículos para las personas, han seleccionado a las personas y han resultado un desastre en muchos casos? ¿Quién es el responsable de la ética ahí o de la contratación? Ese es un tema que, si se va a poner el comité de ética en manos de una empresa privada, no lo entiendo. Otra cosa es que haya una empresa que fiscalice, que señale, pero la decisión de estuvo bien, estuvo mal, se cambia, no se cambia, se adopta tal actitud, no puede ser una decisión fuera de lo público, no puede ser una decisión privada, tiene que ser una decisión sobre la base de las responsabilidades públicas de una empresa pública.
Por eso me gustaría que haya una precisión sobre ese punto de vista, porque ya al menos lo que se ha mostrado en estas carencias gerenciales o subgerenciales de la empresa es que mucho de lo contratado por la empresa privada no ha resultado bueno, y que muchos de los funcionarios que durante años han puesto su vida, su empeño, sus conocimientos en Petroperú por un afán de defensa de la patria, por un afán de desarrollar el Perú, son cosas positivas y que han tenido un empuje. Yo he conversado con muchos de ellos en todos estos años, y cuando uno va a la refinería están ahí, y en cualquier lugar de Petroperú. Y ese es un aspecto de ética pública que es indispensable para una obra como la de la refinería en general de Petroperú. Por eso yo quisiera conocer la diferencia que hay respecto al Comité de Ética y las funciones que cumple. Muchas gracias.